¡Mano! Si hay una cosa que resalta de las obras son sus personajes. Puedes tenerlo absolutamente todo. Una buena animación, un buen diseño, una buena premisa, trama, desarrollo, banda sonora, conclusión y todo lo que tú quieras. Pero sin personajes destacables estás condenando a tu historia. Porque incluso sin todo lo anterior hay figuras que logran mantener a flote su propio título. Todo por sí solas. Esto debido a que son encargados de ser el medio o ser el fin de la narrativa. Pero para ser un buen personaje no tienes que ser simplemente un esquema o seguir un montón de lineamientos, ni darle una trama demasiado profunda. Simplemente tienes que tener una cosa: personalidad. Es por eso que quiero que hoy hablemos de dos personajes completamente diferentes y de dos obras completamente distintas. Porque creo que quizás a veces nos pasan desapercibidas o solo la vemos como caras bonitas, pero en realidad, más que un protagonista y menos que un extra, son el reflejo de sus propios mundos. Estoy hablando de Himeno de Chainsaw Man y Shoko de Jujutsu Kaisen. Desde el principio tenemos algo muy claro: Himeno ya es alguien experimentada en su trabajo, alguien que difiere entre la primera vez que la vemos y la inserción cronológica del personaje a la obra. Cuando la vemos por primera vez en la historia es un personaje que está comenzando a sospechar sobre si hay alguien que tenga contacto con el demonio pistola o si hay alguien que está haciendo que los demonios estén comiendo su carne, algo en lo que lamentable y evidentemente tenía toda la razón. Pero más atrás en el tiempo era una mujer fría y seria que ya estaba harta de tener compañeros inútiles que murieran fácilmente. Y ya luego se nos mostraría como alguien alegre y animada que quiere romper la tensión del grupo, poco reservada, y que algo tan serio como ir a cazar un demonio en una misión le toma como poca cosa. Pero porque un personaje tan frívolo y con un contexto tan oscuro cambiaría de la noche a la mañana, y sobre todo, ¿por qué siendo tan capaz le dejaría las riendas de la situación a alguien menor que ella? Tocaremos eso un poco más adelante. Por ahora cambiemos de foco. Shoko es un personaje que vemos por primera vez cuando están por diseccionar el cadáver de Yuji después de que este le cediera el control del cuerpo a Sukuna. Desde la primera vez, solo con su aspecto y pocas reacciones se nos aclara que ya está acostumbrada a su trabajo, o sea, investigar a los cuerpos de sus compañeros, algo que obviamente le va a pasar factura. Lo poco que sabremos sobre ella más adelante es que le encanta tomar alcohol, no suele salir mucho y se aleja incluso de todas las personas a su alrededor. Sin embargo, es algo completamente entendible, es decir, la línea de trabajo básicamente se trata sobre ver a sus compañeros y personas cercanas a ella en su línea de trabajo una vez dejan de vivir. Por lo que el no querer relacionarse con las personas lo máximo que pueda es lo más sensato que cualquiera haría. Pero sin embargo, ella no siempre fue así. La Shoko que se nos muestra en el arco del inventario oculto, o sea, hace unos 10 años antes, era una chica alegre, social y comprometida al llevar el rol que solo ella podía interpretar en su momento: utilizar la técnica maldita inversa. Algo que ni siquiera el Gojo Satoru de su momento podía llegar a utilizar. La primera diferencia entre ambos personajes es más que clara. Una se sentía cansada de verlos morir a todos a su lado, y en cuanto llegó alguien a su vida que por fin era algo diferente, cambió su manera de ver el ser un cazador de demonios como una parca que lleva a personas a morir en instantes, a un trabajo en el cual podría proteger a las personas inocentes que no pueden defenderse por sí mismas y disfrutar del tiempo de vida que tenga junto a quienes pueda pasar el rato en este oficio. Mientras que Shoko, por otra parte, hacía todo lo contrario. Si era alguien más animada y querida en su pasado, aunque no se llegó a acercar demasiado a Gojo o Geto, quienes evidentemente eran los protagonistas, y por lo tanto nunca supimos tanto de ella pese a que estuvieran en la misma clase. Pero aún así es innegable que estos dos fueron pilares para el cambio que esta tendría más adelante. Me parece interesante cómo ambas parecen la contraparte de la otra, siendo una que se retrae de compartir con sus compañeros y la otra alguien que quizás conecte demasiado con ellos. Lamentablemente, y así como me lo hicieron saber en la encuesta que hice en Twitter, que por cierto, sígueme en Twitter si aún no lo haces, podemos estar todos de acuerdo, creo yo, en que ambos personajes parecen hasta desaprovechados para todo lo que pudieron aportar a la obra. Sin embargo, aunque yo también siento que pudimos ver más de ellas, aún así no quita lo bien que funcionan al cumplir sus roles. Cumplir sus roles, y esto se debe principalmente a sus habilidades. Las habilidades de un personaje, dependiendo del contexto de la obra, pueden ser uno de los mayores rasgos que aporten a la personalidad de la que hablamos al inicio del video. Estas dos obras, como ninguna otra, son el ejemplo perfecto de lo que te hacen tus habilidades. Lo que determina tu valor y prescindibilidad, espero estar diciéndolo bien, en un mundo tan caótico es la habilidad que tengas para enfrentar los males que hay allí fuera. Sería ridículo comparar ambos poderes porque obviamente son completamente distintos, pero nos puede dar una idea de lo mucho que pudieron haber sido estos personajes. Pero la forma más clara de describir a la energía maldita es que está hecha para destruir, y la técnica inversa es usar energía positiva, es decir, que tiene el poder de crear, o básicamente menos por menos es más. Es por eso que la energía positiva es la que se emplea para curar a los heridos, cosa que era el trabajo de Shoko. Pero como podemos ver en la actualidad de la obra, ya hasta Yuji, que no tenía energía maldita en un principio, ya puede utilizar la técnica inversa.
por lo que no es necesario que un personaje que no pueda combatir esté en el campo curando a los heridos cuando alguien más capaz puede hacerlo. Por lo tanto, en algún momento se desprenderían de ello. Mientras que por otra parte, Himeno tenía un contrato con el demonio fantasma, un ser que le prestaba su mano derecha en la cual podría utilizar para obtener una gran movilidad, una gran fuerza, un gran rango y sobre todo tenía un gran poder porque este era impalpable. Sin embargo, era solo eso, una mano que tenderle a los demás. En sí misma, y por mucho que no quisiera decirlo, Himeno solo es una más del montón. Lo siento, lo tenía que decir. Un personaje que fue utilizado para catapultar a Aki como contraste a su pasado y como este se está rodeando cada vez más de demonios a los cuales en un principio busca matar, a los que trata como familia e incluso hasta de cómo se enamoró de uno en sí. Y si bien la Himeno del manga no me llegó a tocar tanto y la del anime te ayuda a conectar un poco más con ella, no hay mucho más que decir. Simplemente la puedes ver como un medio para llegar al fin de desarrollar al resto de personajes y habituar a los lectores al tono que tendrá la obra de aquí en adelante, donde cualquiera se puede ir en cualquier momento. Pero esto no tiene que significar necesariamente que sea un mal personaje, de hecho todo lo contrario, cumple con su rol perfectamente. Es como cuando un villano te hace sentir asco u odio por sus acciones, de hecho es lo que hace que por lo tanto sepas que está cumpliendo con su cometido. Solo que el papel que debía desempeñar Himeno era el de mostrarnos lo impredecible que es el mundo de Chainsaw Man, y como el dar tu vida por el bien de los demás no siempre te será recompensado como lo esperarías. Básicamente, el estado puro de lo que significa ser un Devil Hunter. Y me parece bastante interesante el contraste que tiene Denji con la propia Himeno, ya que ambos en sí soñaban exactamente lo mismo. Ella solo quería poder tener una vida normal con alguien a quien amar, mientras que él siempre quiso tener una vida normal. La única diferencia es que el chico inmortal lo quería para él solo y la mujer cuya vida pendía de un hilo y podía irse en cualquier momento esperaba compartirla con la persona indicada. Pero me gustaría ver a Himeno como el aspecto de que a veces quizás esperamos algo de personas que no van en la misma dirección que nosotros, y es en ese agarre donde nos aferramos tanto a otros que podemos perdernos a nosotros mismos. Sin embargo, yo creo que al final su cometido era estar junto a Aki y disfrutar, obviamente porque estaba consciente de que en cualquier momento podía dejar de estar a su lado. Así que yo creo que simplemente disfrutó igual, aunque no haya llegado a tener la vida pacífica que tanto quería. Por otra parte, Shoko es una chica con una habilidad preciosa, o al menos lo era en su época, la cual convivía con los dos monstruos más grandes que la hechicería estaba viendo nacer y terminó siendo otra más. Himeno tenía que ver a morir a sus compañeros y lidiar con sus familiares después, mientras que Shoko tenía que ver llegar a sus amigos al punto de morir, o peor aún, cuando ya estos habían dejado este mundo sin nada más que pudiera hacer. Una servía como la base de apoyo para la superación de los protagonistas al dejar de estar a su lado, mientras que curiosamente la otra es la que se impulsa y sobrevive, mientras que son los protagonistas de su obra quienes se van y la dejan a ella. Si lo vemos bien, realmente no pienso que haya sufrido más Geto por quedarse atrás frente a Goyo, ni que Satoru sufriera más por quedarse solo al abandonar a Suguro. Creo que fue Shoko quien tuvo que verlos a ambos partir sin nada que ella pudiera cambiar. Y creo que esto es interesante por la manera en la que a veces nos concentramos tanto en el qué siento yo, o qué te hago sentir a ti, o qué sientes tú, o qué me hace sentir a mí, cuando no somos conscientes de los terceros a los que nuestras decisiones también afectan. Shoko continúa con vida ya para este punto, pero con tantos usuarios de su técnica y más capaces para la batalla, como dijimos antes, no tiene mucho más nada que hacer. Y Himeno... Al final yo creo que ambos son personajes con un buen recurso para mostrarnos los resultados de dedicarse a lo que se dedican, a una cazadora de demonios y una hechicera. Ambas son tan iguales y diferentes a la vez, en que si nos paramos a verlas, realmente son el estado puro de lo que significa las labores que cumplen dentro del contexto de sus historias. No hay alcohol donde no hay pena y no hay tabaco donde no hay miedo, pero ellas ya lo sabían.